lo que me acordé inmediatamente fue del discurso de un historiador chileno que es muy interesante y que tal vez ustedes no debían de perdérselo, que es Gabriel Salazar, ¿no? Gabriel Salazar plantea la tesis, ¿no?, de una historia no hecha, la historia de la mesocracia chilena, ¿no?, de la clase media, ¿no? Y habla de cómo, digamos, la clase que siempre ha manejado el poder es una clase que ha manejado principalmente el dinero, ¿no? Se trata más bien de más que una aristocracia, una plutocracia. Y cómo un estrato, digamos, que vive del dinero y considera el dinero su mayor manifestación de poder, ¿no?, le interesa constantemente desbaratar, ¿no?, cualquier estructura de poder que implique la intelectualidad, el profesionalismo, etcétera, ¿no? Cuando me empecé a meter en investigar, a trabajar con artes visuales, me empezó a chocar mucho, porque ya me pareció que esta identificación de la cultura como una cultura carnavalizada, naturalmente híbrida, o sea, como todos estos esencialismos que además se empiezan a mezclar de una manera súper acrítica y también súper irresponsable, me parecen que, o sea, me chocaba mucho ver lo que pesaba en el mundo de la cultura versus en el mundo de la sociología, donde este tipo de construcciones era mucho más fácil de criticar, en el sentido que uno dice, bueno, lo siento, hay una realidad, o sea, el pobre, que es súper creativamente no pobre, también en el fondo no se está integrando solamente, o sea, el puro hecho de ser creativo en construir, qué sé yo, su casa en la favela, o sea, esta es una creatividad forzada. No es que él esté eligiendo su identidad creativa, sino que en el fondo él está obligado a estar en una situación donde él no puede escaparse de esa realidad. Entonces ahí, cuando uno lo pone en esos planos, que en las ciencias sociales es mucho más fácil como hacer ese tipo de contraste entre qué sé yo, la celebración como neopopulista de un tipo como Canclini, de la cultura híbrida o del ciudadano como consumidor, versus la realidad que uno puede llegar a ver todos los días en los noticieros, a pesar de que no es mi especialidad ni mi interés como ser especialista de esa realidad, me parece una falta de respeto y sí me choca. Entonces yo, por lo menos en el campo que a mí me compete, yo sí responsabilizo a ciertos intelectuales, bueno, aparte de los de derecha, que son los que estábamos comentando antes, como que hablan de la matriz católica y que en el fondo nosotros habríamos traicionado nuestra matriz católica y por eso, o sea, que me parece ya un nivel de correspondencia de intereses vomitivo y asqueroso. Me parece que a los que yo más le exigiría una respuesta y una responsabilidad serían los intelectuales de izquierda, que se hacen famosos por el mundo y circulan vendiendo esta imagen de Latinoamérica híbrida, donde todos lo pasamos fantástico, donde de alguna manera todo el mundo es creativo, incluso el más pobre, y que eso le da una riqueza mucho más grande, y que en el fondo el pobre de Brasil es un pobre feliz, mientras que el pobre de Rusia es un pobre miserable. No, o sea, como esas cosas me parecen a mí un poco más criticables y chocantes, y sí me parecería que habría que exigirle a esas personas una respuesta y una consecuencia con respecto a esta construcción. Lo que llamamos arte es fundamentalmente el arte de la modernidad. El arte de la modernidad que tiene que ver con los conceptos de subjetividad, de autoconciencia, de individuo. Eso es lo que llamamos arte. Podemos llamar arte a la producción cultural de los aztecas, o de los mapuches, o de los incas, y entonces se habla de arte, por ejemplo, arte precolombino, pero en el sentido estricto no es arte, ¿no? Eso es un museo antropológico, pero no es arte. Entonces, cuando uno dice esto, obviamente los profesores de arte precolombino se molestan mucho, pero también la gente se enoja porque piensa que uno le está retirando una cierta dignidad, ¿no?, a esas culturas, ¿no? ¿Y por qué no van a tener ellos también derecho al arte? No tiene que ver con eso, tal vez es todo lo contrario. Nosotros, o sea, digamos, lo occidental, ¿no?, implica la pérdida de algo, en lo cual se instala el arte y la figura del individuo. La historia de la modernidad, la historia de Occidente, la historia del arte es la historia del individuo, entendida como autoconciencia. Nos llenamos la boca con la palabra cultura, ¿no?, y ni siquiera sabemos bien lo que significa, ¿no? Desde luego me parece muy grave, ¿no?, esa restricción que se maneja, ¿no?, de que cultura pareciera ser que son las actividades artísticas y no hasta el modo de comer. Y con eso separamos inmediatamente la actividad artística del conglomerado de la sociedad, ¿no?
Esa diferencia es fatal, ¿no? No podríamos entender, ¿no?, los conceptos de las vanguardias en el afán de disolver, ¿no?, el arte en toda la sociedad, ¿no? Eso no nos cabe, ¿no? La palabra cultura asignada de esa manera, ¿no?, es una separación, ¿no? Crea un muro, ¿no? Un muro creado por nosotros mismos, absurdo, por los mismos gente, la misma gente, como se dice entre comillas, la misma gente de la cultura, ¿no? Claro, uno ve en el tiempo que el Estado siempre ha necesitado de la cultura, pero ha necesitado siempre de manera suntuaria. Por eso nos parece interesante los que trabajamos aquí en materia de historia del arte. Siempre nos referimos a ese periodo porque desde ese periodo incluso aparecen ciertas leyes como que las obras de arte van a decorar espacios públicos. Y es una ley que viene del año 46 y en donde se promueve y se estimula en principio el desarrollo de las artes asociadas al espacio público. Pero cuando aparece la palabra decoración, siempre uno, parece que hubiera una definición a priori desde el Estado, bastante funcionalista, respecto de cómo tendría que ser este arte a propósito de la utilidad o inutilidad del arte. La visualidad, siempre la clase política le ha pedido a la visualidad ilustrar el discurso de la historia. Y el momento en que la visualidad se sustrae a eso es en los 60. Creo que por lo menos desde el año 60 ha estado en el tapete de la escena chilena el tema de la identidad, de la identidad chilena y latinoamericana. Y eso le ha dado también al arte chileno su perfil. Pero también sabemos que el arte chileno ha ido perdiendo importancia después de la muerte de Pinochet. No tengo claro cuál sería la escena del arte chileno y el contexto. Lo tenía mucho más claro en la época de la Unión Popular y la época de la dictadura, donde las trincheras estaban más acotadas, y se podía incluso exportar esa imagen. A lo mejor Chile nos interesa mucho, es parte de lo que se llama el tercer mundo, es parte de Latinoamérica. Y los artistas chilenos creo que tampoco les interesa mucho en la actualidad pensar, digamos, su contexto o pensar el contexto local. Están más preocupados de inscribirse internacionalmente, de diluirse fuera de Chile. Bueno, hubo un tema ahí con la cosa de Fondar, que fue, no sé si ustedes se enteraron que hubo una documentalista, que Elena Varela, ella tenía un proyecto Fondar, según un proyecto Fondar, que eran como varios millones, y ella cayó detenida hace como 5 meses justamente por estar filmando un documental que hablaba de la problemática mapuche. La metieron, fue detenida justamente porque la vincularon con un grupo subversivo que estaba operando en el sur de Chile, y a ella se le requisaron todo su material audiovisual, toda su producción visual se la requisaron la policía. Entonces hubo todo un tema acá en Chile, un revuelo por esa acción, independientemente de que ella tuviera algún vínculo con alguna cosa. Hubo todo un revuelo porque fue como muy violento, o sea, es como que a un pintor le quitan todos los cuadros, por así decirlo, y los dejan ahí archivados la policía. Fue como la misma operación. Ahora, a partir de esa operación, mucha gente, que yo conversé por ahí, me plantean, oye, el próximo año hay que sabotear Fondar, no hay que postular más Fondar, hagamos una cosa simbólica. Y bueno, no sé si se logra hacer eso, pero creo que hay un sentimiento ahí encontrado con el tema de Fondar. Justo Pastor Mellado, que me hace que ustedes conversaron con él tiene toda una crítica justamente al sistema de Fondar. Como a partir de un formulario yo tengo que postular para que me entreguen unos recursos. Es como un arte de formulario. Y tú sabes que, no sé, la vanguardia artística, si uno hace historia, es como inconexo encontrarse con, no sé, con un dadaísta presentando un formulario para que le aprueben su proyecto. O sea, sería como una escena, no sé, kafkiana, una cosa así. Pero lo que nos piden es ilustrar. Ahora, yo tenía en un momento la idea de que la visualidad, las políticas de la imagen, hablando de eso, de que la visualidad de ciertas obras chilenas que se arman en los 80, entre los 80 y los 90, pasan a suplir, a reemplazar el estatuto de la sociología de los años 60. Es decir, ¿dónde están las prácticas que ponían en crisis la naturaleza misma del poder político? Uno podía pensarlo. La sociología americana de los 60, latinoamericana del 65, esos mitos así sociológicos. Creo que hoy día las ciencias humanas se han convertido en unas ciencias de la gobernabilidad. Producen insumos para la industria de la gobernabilidad, nada más. No se les puede pedir más. Entonces, ese potencial crítico que tenían las ciencias humanas en los 60, 70, hoy día ha sido desplazado a las prácticas visuales.
a cierto tipo de prácticas visuales. Por eso que hay una gran política en contra de las prácticas visuales, de parte de las artes de la representación y del espectáculo. Porque son artes directamente vinculadas a la industria, directamente vinculadas a los subsidios estatales, directamente vinculadas a la representación política de la calle, en los términos más abyectos. En cambio, hay ciertas obras visuales que se sustraen a eso. Y yo quisiera creer que en esas obras visuales está el futuro de la crítica política. Es decir, que la crítica política hoy día no está ni en la filosofía política, ni en la práctica política, sino que en ciertas prácticas visuales. Y prácticas visuales no por su usura o su exceso, sino más bien por el absceso que representan o por su sustracción. Exceso por sustracción. Frente a la saturación de la imagen medial, la pulcritud de la imagen de las artes visuales aparece como un espacio de resistencia, ¿ves? Entonces, en ese sentido sería un antibarroco, ¿ves? O sea, si nosotros reubicáramos al barroco en la producción medial, cuestión que no sé hasta qué punto sería lícito o justo. Ahora, respecto al carácter subversivo de los artistas, yo creo que esa expectativa respecto a que el artista sea un rebelde, un transgresor, alguien que viene a alterar el orden, adquiere características distintas dependiendo las latitudes, los conflictos culturales en cada caso, pero yo creo que es un problema que tiene que ver con la modernidad, ¿no? Es decir, cuando se le pide al artista, ¿no?, que sea un rebelde, ¿no?, que sea contestatario, etcétera, lo que se le está pidiendo es: realiza tú aquello que se nos ha prometido a todos nosotros y que no hemos podido hacer. ¿Y qué es eso? Ser individuo, ¿no? O sea, ser crítico, ser contestatario es ser individuo. Entonces se le está pidiendo al artista que sea eso. Pero esa es una aporía también del sistema de mercado. O sea, el mercado, uno podría decir, no, es el mercado el que contribuye también a producir esa imagen del artista. Es decir, ahí el artista está realizado. Queremos tener una relación con el afuera. Parece que algo importante quedó afuera. ¿Y dónde está eso? Bueno, el arte. El arte nos da una noticia acerca del afuera. Bueno, la gran ventaja del arte, su gran utilidad es ser inútil, ¿no? Esto es desconcertar. Es desconcertar, o sea, poder romper la habitualidad, ¿no? Por eso que me preocupa, digamos, y preocupa la idea de usar las formas artísticas complacientes, ¿no? Pero, es decir, trastocar el sentido, ¿no?, lleva a la pregunta por el sentido, ¿no? Y creo que esa es la gran responsabilidad ética de los artistas, ¿no?, especialmente en nuestros países, ¿no? En nuestros países donde pronto todo parece querer conformarse de ciertas maneras o de ciertos puntos de vista, ¿no? Romper el punto de vista y generar, ¿no es cierto?, una poliperspectiva, ¿no?, imposible de construirse definitivamente, ¿no? Creo que esa es la tarea del artista. O sea, arte aquí se entiende en términos políticos como algo instrumental en la política, como ornamento, como reproducción, o desde el punto de vista privado como decoración. Lo que yo llamo arte pachamámico o mazapánico, del grupo de mazapán, digamos, de un dulce. Entonces tú lo ves, digamos, en los hoteles, los bancos, y el artista es un ser inofensivo, como diríamos en Chile y en el mundo hippie, o buena onda, o simpático, pero no es presentado como una persona espesa crítica. Nuestros mejores artistas no son conocidos en el contexto local, a nivel empresarial y a nivel político. Te cito, Francisco Uruñoli, Eugenio Dittborn, Carlos Lepe. ¿Por qué no le piden a la filosofía, ¿no?, que sea también populista, ¿no? ¿Por qué a Heidegger escapa esa exigencia? ¿Por qué a Walter Benjamin no le preguntamos sobre eso, ¿no? ¿Por qué se le pregunta al arte, ¿no?, que maneja conceptos sofisticadísimos, operaciones de lenguaje y de estructura, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Yo creo que los artistas que se llaman revolucionarios en el sentido político son muy conservadores en arte. Estoy absolutamente convencido de eso. ¿Y al revés? Los artistas que son, digamos, que podríamos llamar más revolucionarios en los conceptos y en las estructuras, son más escépticos en el mundo político, ¿no?
somos, diría, yo me incluyo, ¿no? Somos más escépticos el mundo, ¿no? Claro. Entonces tú ves que la escena actual se enmarca en una profesionalización del arte, pero esa profesionalización ha sido nefasta respecto al contacto con otras disciplinas. Yo antes, como el espectador, siendo estudiante de la universidad, iba a exposiciones de los años 80, y habían sociólogos, cineastas, escritores, gente de la clase política, ahora no. Ahora hay alumnos de arte, ni siquiera van los artistas mayores, ni los profesores, van alumnos de arte en todas las inauguraciones. Entonces también el artista, por un lado, es profesional y por otro está aislado de otros discursos, de otros saberes.